Hoy en el recuento, Sony crea una playera con aire acondicionado integrado. Además, esto te va a asombrar, en China ya están produciendo series en formato vertical. También hablamos de Samsung y un estudio sobre compartir batería. Además, el Pixel 3a es todo un éxito en ventas para Google. Y para terminar, Huawei admite que el Mate X todavía no está listo para salir. ¡Comenzamos! Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Qué bueno que ya estás aquí. Ahora solamente lo que tienes que hacer es suscribirte para que no te pierdas ningún video nuevo y formes parte de esta enorme comunidad tecnológica. Revisemos los resultados de la encuesta del video pasado, porque te pregunté si le darías tu número de tarjeta de crédito o débito a WhatsApp luego de saber que se implementará WhatsApp Payments en México. La gran mayoría dice que no. Vamos a ver si puede triunfar entonces con la buena reputación que tiene. Pasémonos a la primera noticia, porque si estás viviendo tiempo de calor, definitivamente esto te interesará. Sony, aunque no lo creas, al más puro estilo de Xiaomi, ha lanzado una playera que en este caso lleva una tarjeta en la parte de atrás que expulsa aire frío y con esto te va a estar refrescando. Se llama Reon Pocket y es un poquito más pequeño que un smartphone, así que se coloca ahí en la parte de atrás. Puede disminuir la temperatura hasta 13 grados, entonces definitivamente sí te refresca. La batería puede durar hasta 90 minutos y se tarda más o menos 2 horas en cargarse, aunque hay una versión light que costará por supuesto menos y tendrá menos capacidad. Su precio $110 más o menos, y la versión estándar más o menos $180. En ambos casos se incluye una playera compatible con este dispositivo, y simplemente como dato curioso, este proyecto surgió desde el 2015, donde Sony le dijo a sus empleados que podrían proponer algún producto innovador, así que finalmente, después de financiarlo, ha llegado a lanzarse. Pasemos a la siguiente noticia, porque si odias los videos verticales, esto te va a causar una molestia todavía mayor. Digamos que el Netflix de China está produciendo series ya en vertical para contenido en los dispositivos móviles. De hecho, a esto se le llama vertical dramas, y desde 2018 se publicaron 2 miniseries en este formato, y recientemente se acaba de lanzar una nueva serie llamada UG Live, pero al parecer no es que sea simplemente un nuevo formato de series, sino que además podría ser un nuevo género de series, ya que dicen que este tipo de tomas verticales se sienten muchísimo más rápidas y que se prestan mucho para la comedia y el humor. Entonces, ¿qué te parece si participas en la encuesta y me dices si a ti te gustaría ver series, por ejemplo, en Netflix en vertical? Por lo pronto pasemos a la siguiente noticia. Ahora hablamos de Samsung y un estudio que realizó, publicado en su blog de Alemania, que revela algunos datos curiosos. Para empezar, el 35% de los europeos prefiere tener una batería completamente cargada que recibir dinero de alguien más si es que se lo ofreciera. Pero algo que todavía es más curioso es que revelaron que solo el 14% de las personas de Europa están dispuestos a compartir su batería con alguien desconocido. 39% de los que participaron en este estudio dijeron que podrían compartir su batería con sus amigos, y el 72% dijo que sí estaría dispuesto a compartir su batería para ayudar a algún miembro de su familia. Para este estudio participaron 6,500 personas, y lo curioso es que Samsung ha llegado a la conclusión de que compartir la batería se puede considerar como parte de una cita moderna y que incluso puede fortalecer una conexión romántica. Así que la próxima vez que esa persona se quede sin batería, ya sabes qué hacer. Pero antes de pasar a la siguiente noticia, ya que estamos hablando de Samsung, déjame contarte rápidamente que acaba de lanzar una actualización para el Galaxy A50 que corrige estabilidad con el Wi-Fi. Al parecer, algunas personas tenían problemas ya que su red se desconectaba y se conectaba y pasaba algo raro por ahí. Samsung ya lanzó la actualización, repito, que pesa 190 megabytes, así que si estabas sufriendo de este problema, no te preocupes, ya la solución viene en camino. Pasemos ahora sí a la siguiente noticia. Hablamos del Pixel 3a de Google, que como sabes es un dispositivo con una cámara excelente, pero con otras especificaciones recortadas, que parece que esta fórmula le está dando éxito a Google, ya que obviamente el precio no es el de un gama alta, a pesar de que la cámara prácticamente sí lo sea. Pues según un reporte, resulta que Google ha duplicado ya las ventas
ventas con respecto al trimestre anterior. Repetimos esto debido al lanzamiento de este Pixel 3a. Aunque ya lo hemos dicho algunas otras ocasiones, el negocio principal de Google no es la venta de smartphones, sino la publicidad. Pero bueno, parece que tuvo beneficios de 9.900 millones de dólares, aunque esto es en general, también contando el apartado de publicidad. Estamos cerca de conocer los Pixel 4, así que estate pendiente aquí en el canal. Vámonos a la última noticia. Bienvenido a un capítulo más de la carrera por el primer plegable exitoso. Huawei resulta que ahora admitió que el Mate X no está listo. Esto según declaraciones del director de negocio de smartphone de consumo de Huawei, He Gang, quien dijo que esto se está retrasando más ya que se requiere más esfuerzo del que se tenía previsto antes. Obviamente parece que vieron el desastre que fue el Galaxy Fold y dijeron, ups, creo que nosotros también haremos cambios en el diseño del nuestro antes de que pase algún desastre. Esta persona también dijo, todos deben tener muy claro que los requisitos de calidad de Huawei son muy exigentes. Si no cumple con los requisitos de calidad, no permitiremos que los productos salgan al mercado. Así que esto parece que vuelve a emparejar la situación, ya que recientemente habíamos visto a Richard Yu en el aeropuerto utilizando uno de estos dispositivos y parecía que ya su salida era inminente y que Huawei sería el triunfador de esta carrera, pero parece que no, se emparejan nuevamente y seguiremos esperando si Huawei o Samsung logran tener el primer plegable exitoso. Por el momento esto ha sido todo por este video, que espero que te haya gustado mucho. Si fue así, sabes que puedes indicarlo y no olvides suscribirte a esta enorme comunidad tecnológica para que todos los días vengas por aquí y comentes las noticias que más te interesan. Espero que te haya gustado, nos vemos la próxima.